Oscar Aza. Cuenta atrás para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos desde México. En las últimas horas, cientos se han lanzado a cruzar el Río Grande, conocido en México como Río Bravo, en la frontera entre los dos países, para intentar llegar a suelo estadounidense antes de que expire el título 42 en la noche del jueves. Esa norma fue activada durante la pandemia supuestamente para frenar el COVID-19, pero en la práctica bloqueó la posibilidad de solicitar asilo y permitió expulsar a casi todos los migrantes indocumentados. Desde que se activó en 2020, casi 3 millones de personas en busca de asilo fueron expulsadas, en su mayoría a México. Desde el gobierno estadounidense prevén una avalancha de solicitudes de asilo a partir del viernes y han aumentado la presencia de agentes del orden en la frontera, junto con 1.100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza. El propio presidente Joe Biden admitió que durante un tiempo probablemente la situación será caótica. A partir del viernes, Estados Unidos activará nuevas reglas para solicitar asilo, como la obligación de tramitar los pedidos mediante la aplicación móvil CBP One, los programas de reunificación familiar o los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Y quienes lleguen a Estados Unidos sin una cita prefijada pueden ser deportados. Las autoridades ampliaron los cupos diarios, así como las horas para registrarse en CBP One, pero para muchos la aplicación representa otro tipo de muro. Y en una noche tan importante, una noche histórica como esta, nada mejor que tener aquí en el programa al doctor Emilio González. El doctor Emilio González, quien fue subsecretario de Seguridad Nacional, de Homeland Security, fue director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, ex administrador de la ciudad de Miami y un funcionario de alto nivel en varias administraciones. Muchas gracias, doctor Emilio González, por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Esta es la peor crisis, lo que vamos a ver a partir de las 12 de la noche de hoy, la peor crisis migratoria en la historia de Estados Unidos. Yo creo que esta es una de las peores crisis, punto. El tema de luces migratorio, pero estamos hablando de una crisis humanitaria, estamos hablando de una crisis de sanidad, de seguridad, una crisis de tráfico de humanos. Esto es una múltiple crisis que este gobierno ha creado sin ningún plan. No saben lo que van a hacer ni saben lo que están haciendo. Ahora bien, la pregunta que me hacen las personas y las personas que llaman al programa de radio en la mañana no ha sido resuelta ni por demócratas ni por republicanos. Y entonces, ahora, y más en esta campaña política, los demócratas acusan a los republicanos de todo este problema y los republicanos a los demócratas. Y yo me pregunto, y le hago la pregunta prácticamente todos los días, ¿no hay una forma en que prevalezca el patriotismo? Ser más que demócratas o republicanos, ser patriotas y de una forma conjunta afrontar este problema. Lamentablemente este ha sido un problema de décadas. Este es un problema de los años 70 y cada década ha habido una legalización y después hay otra crisis, otra legalización. Mira, la administración del presidente Biden ha propuesto un plan de reforma migratoria. Los republicanos simplemente han dicho, antes de hablar de un plan de reforma migratoria, vamos a parar el caos que tenemos en la frontera. No podemos hacer uno sin el otro. Y esta administración no le interesa frenar de ninguna forma esta cantidad, esta masa de individuos que dan pena, son dignos de lastimar. Estos individuos que están cruzando 6, 7, 8 países para llegar a la frontera de los Estados Unidos, porque ellos piensan, y hasta cierto punto es verídico, el presidente Biden los ha invitado a venir sin pensar en las consecuencias y lo están pagando la comunidad. ¿Cómo lo ha invitado a venir? El presidente Biden, el día siguiente de tomar el poder, simplemente canceló todos los acuerdos que los Estados Unidos tenía con México, con los países de Centroamérica, para devolver estas personas. Canceló el presupuesto para construir la famosa valla que lucía fea, pero trabajaba. Hizo todo lo posible para cancelar todos los obstáculos que le había puesto la administración previa para esta cantidad de migrantes ilegales. ¿A qué atribuye que no ha habido un plan, por lo menos explicado? No han explicado que hay un plan de contingencia ante este problema. Simplemente han tomado las medidas que hemos leído hace unos minutos
de la cantidad de oficiales, la cantidad de inspectores. No, y ahora te hablo de eso, pero el hecho de que no tenían plan, si tú me dices, es la política de este gobierno hacer esto, esto y esto, hay que prepararse, hay que buscar la logística, los recursos, el personal, pero no, el día siguiente abolieron todos los tratados y eso lo que hace, le da un señal a todo el mundo que dice, oye, la frontera está abierta. Y yo me acuerdo al principio, los migrantes con t-shirts que decían Biden y cruza. Y no les pasa nada. Pero Mayorkas ha dicho, ayer inclusive lo volvió a repetir, de que la frontera no está abierta. Mira, Mayorkas lamentablemente, y yo lo conozco, me recuerda el general iraquí, que cuando los Estados Unidos ya habían tomado Bagdad, se paraba y decía, estamos empujando a los americanos hacia el mar, los estamos destruyendo. Ese señor vive en una realidad que no es la realidad que vive el resto del país. En vez de decir, señores, vamos a controlarlo, vamos a parar esto, vamos a crear procesos. Lo que están haciendo, están inventando procesos. Mira, hablaste de todos estos inspectores que van a la frontera. Los oficiales de asilo, que eran oficiales profesionales, la gran mayoría de ellos son abogados, trabajaban para mí, les pidieron que vayan a la frontera. Dijeron que no. Entonces los ordenaron a ir a la frontera. Es decir, ¿y por qué dijeron que no? Porque ellos ven el desastre que está pasando. Yo conozco gente que te voy a decir que no estaban de mi lado político, que al ver esto están horrorizados. Ver niños de meses que los dejan en una carretera, ver miles, si no cientos de miles de personas. Hay quienes dicen, Emilio, que esto no fue por generación espontánea, que esto ha sido orquestado muchas veces por las bandas de traficantes de seres humanos, por inclusive los del fentanilo, que utilizan las mismas rutas del tráfico de drogas. ¿Esto es espontáneo o esto es un plan? No, esto es organizado. Mira, yo al principio que esta administración llegó al poder, empezaron a cometer una serie de errores y yo pensaba que quizás son unos novatos, saben lo que están haciendo. Pensé eso como 2 semanas. Entonces me di cuenta que es una forma muy deliberada. Las pandillas en Centroamérica hacen más dinero traficando personas que traficando drogas. El fentanilo es un beneficio porque lo ponen en una bolsita y a lo mejor hay 3 o 4 pastillas que lo pones en una mochila, 3 o 4 mil pastillas, lo pones en una mochila y te haces un dineral. Pero reitero, esto es un tema de seguridad, es un tema de sanidad. No le estamos exigiendo a estas personas ningún tipo de prueba de que no están enfermos. Marca la página que seguimos contigo. Al volver, continuamos con el tema de la crisis en la frontera con nuestro invitado, el doctor Emilio González. Antes, el Reino Unido anunció que enviará a Ucrania miles de misiles de largo alcance Storm Shadow, sombras de tormenta, lo que supone un salto importante en la ayuda militar a Kiev por parte de Occidente. Veamos. El gobierno británico abre una nueva puerta respecto a la ayuda de Occidente a Ucrania, la de entregarle misiles de largo alcance, después de enumerar las consecuencias de la invasión rusa para el pueblo ucraniano y para toda Europa. El ministro de Defensa, Ben Wallace, lo anunciaba este jueves en la Cámara de los Comunes. Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, conventional-only precision strike capability. The donation of these weapon systems gives Ukraine the best chance to defend themselves against Russia's continued brutality, especially the deliberate targeting of Ukrainian civilian infrastructure, which is against international law. Ukraine has a right to be able to defend itself against this. El Kremlin considera esta decisión una escalada que, según el portavoz del presidente Putin, tendrá una respuesta militar adecuada. Ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне. Desarrollados conjuntamente por el Reino Unido y Francia, los Storm Shadow tienen un alcance de 250 kilómetros. Wallace ha destacado que no juegan en la misma liga que misiles rusos que superan los 2.000 kilómetros.